¿Sí? Hola, Amarillo. He estado revisando la propuesta que me enviaste. Es un tema interesante. Te dije que te iba a gustar. Aún así, no puedo evitar preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué hablar de esto después de tantos años? Por una cuestión de equilibrio, ¿sabes? Durante años se ha señalado a Age of Sigmar como el culpable del fin de Warhammer Fantasy, y debemos reparar ese agravio. El desprecio arrojado contra esa franquicia carece por completo de razón, y en lugar de eso hacen falta más voces hablando de las verdaderas razones por las que este universo tan rico acabó desapareciendo. ¿No te estás exprimiendo mucho la cabeza para decir que quieres cagarte un poco en Games Workshop? Sí, vale, eso también. Si es que ya decía yo... Puede que alguno de vosotros no sepa exactamente qué es, o más bien qué fue Warhammer Fantasy, quizá más allá de unos juegos de estrategia de Creative Assembly. Si hay alguno en la sala así de ignorante, tenemos que deciros una cosa. Enhorabuena, nos acabáis de hacer sentir unos viejunos. Pero no os preocupéis, pequeños orcos, que imagino que habéis vivido toda vuestra vida en un asteroide perdido en el Inmaterium, porque hoy vamos a hablar sobre Warhammer Fantasy y las razones que llevaron a Games Workshop a pegarle la patada al culo y empezar Age of Sigmar. Finally! Holy shit! What the fuck? I don't even know where to go. Y no... Age of Sigmar no mató a Fantasy. Decir eso ya era una estupidez hace años y no ha dejado de serlo. Es bastante más complicado que eso. Tratar un asunto tan peliagudo como que una multinacional decida apartar su propiedad intelectual más importante no es algo sencillo, ni se puede entrar en mucho detalle sin hacer un vídeo estúpidamente largo, entrar en análisis económicos y demás mandangas, así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo en resumirlo de la mejor manera posible. Ahora, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Qué era Warhammer Fantasy? Pues fue el primer gran wargame de Games Workshop, basado en un universo de fantasía en el que se aglomeraría todos los tropos de la fantasía clásica. Humanos, enanos y elfos sacados de Tolkien, demonios y razas oscuras de Elric de Melniboné, hombres bestia de diferentes clases, leyendas artúricas y un popurrí de razas que se podrían reducir en agarra una cultura ajena a los ingleses, conviértela en una parodia de sí misma y métesla a una raza de monstruos humanoides. Algún día hablaremos del racismo implícito en esto, pero hoy no es ese día. Si Warhammer 40.000 existe, es porque Fantasy fue un éxito por muchos años. Una franquicia que se expandió, dando lugar a nuevas ediciones, nuevos ejércitos, nuevas miniaturas, suplementos, la adquisición de la revista White Dwarf, juegos de especialista como Blood Bowl o Morhaime y sagas de libros, siendo posiblemente Gotrek y Felix junto con Malus Darkblade las más conocidas. Podríamos hacer una vídeo introducción más completa que abarcara todos los aspectos de esta licencia, pero hoy vamos a dejar todo lo que no atañe al wargame en sí fuera de la ecuación. La cosa va de entender por qué se tomó la decisión de descontinuarlo. Fantasy fue el primer gran wargame de fantasía. Otros wargames eran comunes, pero estaban relegados a la recreación histórica, y Games Workshop vino a suplir un mercado lleno de frikis ansiosos por tirar dados y fliparse mucho y muy fuerte con sus miniaturas. La idea de usar miniaturas de fantasía por aquel entonces estaba tradicionalmente ligada a los juegos de rol, a la idea de ofrecer la experiencia a los jugadores de ser un héroe en una historia, no un general de ejércitos, y lo que hizo Games Workshop fue básicamente unir ambas sensibilidades, la escala de los juegos de estrategia bélicos con la propuesta y posibilidades de un mundo de fantasía. Una vez entendido esto, avancemos un poco en el tiempo hasta la época de los 2000. Esta es la época dorada para esta franquicia. Fantasy lleva establecido un tiempo, 40K aún no está ni en su cuarta edición. El Spanglish no existe, al Inmaterium se le llama disformidad y el Imperium es el Imperio. Pero la diferencia más grande es que la comunidad de Warhammer, ya fuese de Fantasy o de 40K, no tiene nada que ver con la de ahora.
Actualmente tenemos una producción mucho mayor de literatura y las maravillas de internet nos han dejado tropecientos podcasts y youtubers para que puedas ver el mismo vídeo de trasfondo en 5 formatos distintos, mientras que por aquel entonces lo más importante era sin duda la escena competitiva. Seguramente muchas personas que nos vean no sabrán de qué hablamos, pero si naciste a principios de los 90, esta situación te va a resultar familiar. La existencia de corrección de ratas y fags son hasta desconocidas para una gran parte de la comunidad, y para usarlas en torneos tienes que llevártelas tú mismo impresas de casa, y muchas veces hasta convencer al árbitro de turno para que se apliquen las reglas como Games Workshop había especificado. Y además no olvidemos otro pequeño detalle. El Señor de los Anillos pegó muy duro en las salas de cine a principios de los 2000 y a todos los chavales se nos pusieron las bragas húmedas pensando en matar cosas usando espadas y magia. Espero por favor que este vídeo nunca sea utilizado contra mí en un juicio. Esas películas dejaron una huella imborrable en una generación y ahí estaba el universo de Warhammer Fantasy para ofrecernos la oportunidad de recrearnos en nuestras fantasías. En resumidas cuentas, era un momento genial. Warhammer era divertido y competitivo a la vez, además de ser una gran herramienta para conocer gente y hacer amigos. Y si ya conoces 40K, no te sorprenderá saber que el trasfondo era una gran parte de lo que hacía que a la gente le gustase Warhammer, que si bien no se basaba en nada realmente original, siempre conseguía darle un pequeño toque personal a su universo, y aunque la escala y la crudeza nunca llegaban a niveles como los del 40K contemporáneo, se sentía, por irónico que suene, más duro y real que 40K. Veréis, el universo de Warhammer Fantasy presentaba una cronología y una geografía muy estrictas, así que su historia presentaba los eventos históricos como sucesos que tenían consecuencias reales y duraderas. Hay personajes que han muerto, provincias imperiales perdidas, colmillos rúnicos que han caído en manos de orcos, ciudades totalmente devoradas por el caos, y había tanta atención al detalle que hasta cosas como el tanque de vapor imperial, que más o menos podríamos equiparar a los titanes de 40K, eran máquinas que una vez destruidas no se podían recuperar dentro del trasfondo, y se llevaba la cuenta de cuántos quedaban en el trasfondo. De nuevo, los grandes eventos de la historia, aunque de manera lenta y algo patosa a veces, tenían consecuencias. Aunque por supuesto, esto pertenece a Games Workshop, y los casos de absurdidades sin ninguna explicación siempre existirán. Tristemente, dudo que nunca nos libremos de ellos. Así que, por una parte, pero en nuestra opinión la menos influyente a la hora de determinar la caída de Fantasy, empecemos hablando de los problemas que tenía su trasfondo. Veréis, el problema de mezclar un universo reducido en el que todo tiene consecuencias y una narrativa emergente puede llevar a un absoluto caos, nunca mejor dicho. Por aquellos años teníamos campañas globales cada cierto tiempo, que ponían el destino del mundo en manos de los jugadores, recopilando los resultados y de esa manera dando la sensación de que la comunidad tenía un papel más activo en el trasfondo. Una de las grandes apuestas del Game Workshop en aquel entonces fue algo llamado la Tormenta del Caos, donde Archaon el Elegido, señor del fin de los tiempos, un ex sacerdote de Sigmar, a.k.a. la versión de fantasy del emperador de 40K, se convierte en adalid de todos los poderes del caos y comienza una invasión para destruir el mundo. Hablamos de una campaña global, donde todo el mundo está metido. Hablamos de avatares de dioses que aparecen con miniaturas y reglas propias, de todas las razas en un conflicto enorme. Y todo para acabar de la manera más anticlimática posible. Valten, el avatar de Sigmar y principal personaje del Imperio, termina asesinado por un Skaven a escondidas. Archaon es vencido por el cabezazo de Grimgor, un gran caudillo orco, y acaba con el brazo amputado. Y el chat verde se pira con su ejército porque se aburre de peleas tan fáciles. ¿Y cuál fue la solución para una campaña a la que Games Workshop claramente no supo darle continuidad? Retcon. Y del duro. De una edición a otra se viajó al pasado varias decenas de años y nada de lo que acabamos de mencionar ocurrió jamás. Borraron el trasfondo de esta campaña de la continuidad. Las miniaturas y reglas de las unidades utilizadas para esta campaña quedaron fuera de circulación y si te he visto no me acuerdo. Y al mismo tiempo que esto pasaba, los códices nuevos traían una cantidad de contradicciones y reescrituras nunca vistas.
Cada nuevo códex solía introducir uno o varios retcons, incluso de elementos narrativos que no eran del ejército al que pertenecía el códex. Vamos con un ejemplo. Según el Códex de los Skavens, estos lanzaban un conjuro cada año para hacer que el resto de las razas no creyeran en su existencia. Y según ese libro, en el Imperio, a excepción de unos pocos eruditos, nadie creía en los Skavens ni había pruebas de su existencia. Luego mirabas el Códex del Imperio y te hablaban de los Skavens. Las guerras Skaven estaban en su cronología, siendo uno de los emperadores más famosos literalmente apodado el Mata-Skavens. Y eso sin contar que la existencia de los hombres bestia es algo de sobra conocido por el Imperio, al ser una de sus amenazas más constantes. Pero por algún motivo los hombres bestia son algo plausible para los ciudadanos del Imperio. Pero hombres rata, nah bro, a menudo conspiranoico estás hecho. Esto no es más que un ejemplo, pero os aseguramos que situaciones similares ocurrían de manera más o menos común entre los códex cada vez que se actualizaban. Podríais pensar que esto es igual que en 40K, donde las contradicciones forman parte de la propia narrativa, pero no es así. Fantasy se caracterizaba por ser mucho más definido. Estas incoherencias no aportaban absolutamente nada. Entre la tormenta del caos y los códices, Games Workshop hizo sentir a su comunidad que sus acciones no tenían ningún efecto real y que, además, ponía cada vez menos cuidado en la redacción de su universo. Pero esto solo es el comienzo. Ojalá de verdad esto fuera lo peor que estaba sucediendo. Mucho más importantes fueron las prácticas predatorias de la empresa. Aquí es donde vamos a tener que hablar de la escena competitiva, de metajuego y de su relación con el mercado, así que esperamos que tengáis a mano papel y bolígrafo porque aquí se viene una buena lección de historia. Sin entrar en muchos detalles, Fantasy venía de un metajuego en sexta y sobre todo en séptima edición de ejércitos difusos. Es decir, la ventaja la tenían los ejércitos muy móviles, con mucha caballería, unidades voladoras y velocidad. Ejércitos pequeños, de élite y móviles contra los que la infantería no tenía nada que hacer. El más veloz elegía qué combates libraba, cómo y cuándo. Esto de que la infantería fuera esencialmente inútil es algo que Games Workshop decidió cambiar con octava edición, en lo que consideramos que era un paso en la buena dirección, pero tomado de la peor manera posible. De un día para otro, la gran mayoría de facciones se encontraron con que sus ejércitos eran virtualmente inútiles, sin exagerar. Entre un 50 y un 80% de las unidades que se consideraban óptimas pasaron a ser simple y llanamente malas. El motivo de esto es que la nueva edición estaba fuertemente basada en la infantería, en que los grandes bloques pudieran aguantar y ganar combates a las unidades más pequeñas, dejando casi por completo de lado factores como los ataques por el flanco o el desgaste de la artillería, una infantería que nadie realmente tenía y ahora la necesitabas y en grandes cantidades. Coincidentemente, Games Workshop apartó del mercado muchas de las antiguas cajas de infantería de 20 modelos por 30 euros, sustituyéndolas por cajas de 10 modelos por 20 o 30 euros, dependiendo de la unidad en concreto. De por sí ya podéis ver por dónde va la trampa. De pronto los jugadores tienen que comprar varias cajas para formar bloques de infantería decentes, que ahora se venden más caros. Pero eso no es todo. Por si fuera poco, la escala de las batallas para torneos que así se duplicó. Pasamos de una norma de 1500 puntos, o a veces 2000 si eran batallas grandes, a que 2500 fuese la norma, 3000 para partidas grandes. Para que nos entendamos, los puntos son una medida abstracta de la escala de las batallas. Cuantos más puntos, más miniaturas hay que poner en mesa. Una vez más, subida de precios, sumado a la necesidad de renovar un ejército entero, sumado a que ahora tienes menos miniaturas por el mismo precio, sumado a la necesidad de ejércitos más grandes. En este panorama llegamos a ver ejércitos de más de 100 miniaturas como algo estándar, con algunos ejércitos superando los 200 modelos fácilmente. Si pensabais que un DLC de Total War por 30 euros era un abuso al consumidor, no habéis visto nada. En estos años, asistimos además a lo que se llama Power Creep, una escala de poder que se fue de control totalmente. Para ser justos, el Power Creep siempre ha existido, pero es que esta vez era exagerado. Vale, pero antes de nada, ¿qué es exactamente eso de la Power Creep?
Pues es una estrategia de mercado en la que cada nuevo ejército que se lanza es simple y llanamente mejor que todos los anteriores. No es que ese ejército nuevo sea invencible ni mucho menos, pero sí que parte con mucha ventaja, lo que hace que los jugadores competitivos se dediquen a vender sus ejércitos para comprar el que fuese el último códex que había salido. Una vez más, esto era una estrategia de compra compulsiva por parte de Games Workshop. ¿Sabéis lo que consiguieron con estas medidas? Destruir la escena competitiva de Fantasy por completo, mientras que la que salió ganando fue la de 40k. Hasta este punto, Warhammer 40.000 siempre fue más caro que Fantasy, al menos hasta la octava edición. Esto se debe a la necesidad de vehículos, que aumentaba el precio de cualquier ejército muchísimo. Y más en un metajuego donde unidades que fuesen desplegadas sin un vehículo y a pie y que no contasen con reglas especiales que las protegiesen, eran carne de cañón contra los disparos. Así que las listas motorizadas eran de lejos las más populares. De pronto, el precio de tener bloques de infantería decentes igualaba o superaba el precio de los vehículos, además de poner al jugador en la siguiente situación. En Warhammer Fantasy, el jugador tenía que pintar una y otra vez la misma miniatura, mientras que en Warhammer 40.000 no. Ahora viene un dato que posiblemente muchos ignoran. Si vivías en España en esta época, seguramente no lo parezca, pero 40k en aquellos años ya era más popular que Fantasy en el resto de Europa. España era la excepción. Éramos casi el último baluarte de Warhammer Fantasy para Games Workshop, lo cual eran malas noticias. En 2008, la crisis financiera fue un absoluto destrozo para el poder adquisitivo de los españoles, que quedó muy por debajo de otros países europeos, y sin embargo, compartíamos los mismos precios. No hay que olvidar que esta época era increíblemente competitiva. Cada mes había 1 o 2 torneos. Muchos jugadores usaban estos torneos como un modo de extender su colección a base de los premios de estos. Los premios no se repartían entre los participantes como muchos torneos hacen hoy en día. Era un top 3 clásico, donde o ganas o no te llevas nada. Los torneos amistosos existían, por lo general, organizados por pequeñas asociaciones para atraer a nuevos jugadores y que los jugadores novatos le perdiesen el miedo a la escena competitiva, pero estaban lejos de ser la norma. Warhammer es un juego que siempre había crecido por el boca a boca. Si algún amigo te introducía a Warhammer, lo más probable es que jugase a Fantasy y no a 40k porque era más barato. Su grupo de amistades probablemente estaría en la misma situación y tú como jugador novato seguramente acabarías decidiéndote por Fantasy porque ibas a tener mucha más gente con la que jugar. Fijaos hasta qué punto la escena competitiva era importante que, a inicios de la nueva década, Games Workshop empezó a organizar torneos oficiales nacionales. En la peor de las épocas, al empezar la crisis, entre 2008 y 2010, Games Workshop sacó cajas de ejército que eran increíblemente asequibles, al menos para los estándares de Games Workshop. Por 160 euros, más o menos, la mayoría de los ejércitos traían cajas con las que podías montarte fácilmente un ejército de 1500 puntos, que era el puntuaje usual con simplemente comprar alguna unidad más, o lo que podría ser unos 40 u 80 euros más, y con eso podías plantarte con ejércitos más o menos competitivos. Obviamente, no todos los ejércitos tenían ofertas tan buenas, pero fueron una ayuda increíble. Como podéis imaginar, estas cajas se empezaron a retirar una vez las cosas empezaron a ir a peor, acompañadas por subidas de precios. Así que, recapitulemos. Tenemos una empresa con tácticas muy agresivas en cuanto a la monetización de los productos, que centraba su estrategia de marketing en los nuevos compradores más que en mantener a los veteranos. Más interesada en el chaval que va con sus padres en Navidad, se gasta 200-300 euros en miniaturas y no vuelve a tocar el juego que en el jugador veterano que se gastaba poco cada mes, 20-50 euros, pero que era constante. Tenemos un país con un nivel adquisitivo menor que la media de Europa en mitad de una crisis económica, que produjo que sus fans sintiesen un descontento con Games Workshop que era más que patente.
llevando a muchos jugadores a tomar la decisión de comprar proxies a la competencia o incluso a crear sus propios moldes de resina de las miniaturas de Game Workshop y clonar dichas miniaturas, vendiendo estos clones a precio de coste a amigos y conocidos para mostrar su descontento con unas prácticas empresariales abusivas que no se detenían y que culminarían con la versión de Fantasy del 40K Apocalipsis, llamada Tormenta de Magia. Este era un reglamento estúpidamente caro al que le siguieron miniaturas que superaban los cientos de euros y una miríada de complementos que eran necesarios para jugar las batallas ultramasivas que necesitaban aún más miniaturas. Pero lo más triste de todo es que no funcionó. Por eso Fantasy se fue a la mierda. Presenciamos el final de una tragedia anunciada que estuvo cerca de hacer desaparecer a Games Workshop como empresa. Todas estas estrategias no podían funcionar a largo plazo porque estaban abusando del consumidor de una manera exagerada. Lo único que consiguieron es convertir Warhammer Fantasy en un lastre económico que mayormente generaba pérdidas durante años. Algunas voces han intentado justificar que no era necesario destruir Fantasy, pero esto es como todo. A toro pasado todos somos toreros, y a principios de la década de los 2010 era impensable para Games Workshop que Warhammer se fuese a convertir en el fenómeno en el que se está convirtiendo ahora. Y no queremos que nos llenéis la caja de comentarios con vuestras teorías de lo fácil que hubiese sido salvar a Fantasy si hubieseis estado vosotros al mando de la empresa. No nos interesa. Gracias. De hecho, visto desde fuera, la situación de Games Workshop parecía muy precaria. Esta es la gráfica con el valor de las acciones de la empresa a lo largo de los años. Esta parte de aquí son los años de la crisis financiera. Si ya de por sí lucía mal desde fuera, desde la dirección de la empresa seguramente se vería mucho peor, viéndose en la situación de dejar de traducir la revista White Dwarf a otros idiomas, además de recurrir a todas las estrategias que hemos visto antes. Todas estas decisiones no se hicieron por capricho. Formaban parte de una estrategia que, claramente, pretendía exprimir el máximo posible a los consumidores, pero subestimó la paciencia de estos. Además, ya a primeros de la década de los 2010 es posible que vieran en el horizonte la popularización de las impresoras 3D y el nacimiento de empresas dedicadas a la venta de archivos STL, que son los diseños en 3D de las miniaturas para su fabricación casera, y resulta que las miniaturas de Warhammer Fantasy eran relativamente fáciles de clonar. Así que no fue Age of Sigmar lo que destruyó Warhammer Fantasy. Y todo el berrinche, y toda la rabia que se ha dirigido hacia esa nueva licencia no es más que el ruido proveniente de unos niños con barba que se quedaron sin su juguete y que pretenden pagar sus frustraciones con gente que disfruta de algo que consideraban que era para ellos. A estas alturas tenemos muy claro que las quejas de los fans ardidos no van a ninguna parte, porque por más que hablen, al final todo aquello que critican tiene su público, y eso es algo contra lo que sus quejas no sirven de nada. Warhammer Fantasy no era perfecto en muchas cosas, pero fue una empresa y su codicia lo que provocó su final. Un final que, por cierto, estaba terriblemente escrito. Ahora tenemos The Old World a las puertas, el regreso de Fantasy para algunos, mientras que otros, como el triunvirato aquí presente, nos mantenemos escépticos. La escena del wargaming ha cambiado mucho desde que desapareció Warhammer Fantasy, y si regresa, lo hará en un mundo en el que la competencia es mucho mayor, en el que existen docenas de empresas dispuestas a vender proxies de ese juego a mejor precio, en el que los sistemas de juego han evolucionado muchísimo. Habrá que ver si Games Workshop ha sabido adaptarse a los tiempos que corren, o si esperan resucitar Warhammer Fantasy apoyándose en la nostalgia de las generaciones pasadas. Y dicho esto, el triunvirato ha hablado, y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!